al Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a empezar a leer desde el verso 23. Dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos venir delante de tu presencia. Queremos pedir, Padre, que tú abras tu palabra delante de nosotros, que tú seas a través de tu Espíritu Santo quien nos enseñe, Dios. Yo me dispongo delante de ti, pido que tú uses mi mente, mi corazón, todo mi ser, mis labios, Señor, y que sea tu Espíritu, Dios, ese consolador maravilloso que tú nos enviaste, ese maestro de maestros, quien nos enseña en esta mañana tu palabra y quien habla a nuestro corazón. Señor, nos disponemos delante de ti, Padre, y pedimos tu bendición, pedimos tu favor, tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy voy a estar tocando se llama Mantenga sus ojos en Jesús. Y aquí vemos un pasaje que es muy conocido, ¿cierto? Cuando Jesús se va a orar y ellos quedan en la barca en medio del mar. Y avanza la noche, se empieza a oscurecer el lugar, y de un momento a otro ellos ven que Jesús viene, pero viene andando sobre el mar. Entonces para ellos era una experiencia realmente diferente, no estaban acostumbrados y dijeron: un fantasma es lo que viene. Y Jesús le dice: tranquilos, tengan ánimo, soy yo. ¿Sí? Y algo que me llama la atención mucho cuando vemos todas estas historias es que Pedro era como el que estaba ahí con toda la batería, toda la pila, ¿sí? Y vemos, dice: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ven. Y dice que Pedro bajó y empezó a caminar sobre las aguas, ¿sí? Pero llegó un momento donde él empezó a mirar el viento y todo lo que había, y empezó a hundirse, ¿sí? Y entonces clamó: Señor, ayúdame, que me ahogo, y toda la cuestión. Y Jesús extendió su mano y lo tomó, ¿sí? Y le dice aquí: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y yo creo que una de las cosas importantes que nos deja este pasaje a nosotros es que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor, en Jesús. Pedro se baja de la barca cuando le dije: si tú eres, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dijo: ven. Y él salió y empezó a caminar sobre las aguas, ¿sí? Y ahí vemos que él tenía su mirada puesta en Jesús. Pero en el momento que él quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse, ¿sí? Entonces, esos segundos. Y yo creo que en nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos que caminar con el Señor, tenemos que ver al Señor, tenemos que poner nuestra mirada, mantener nuestros ojos en Jesús en forma permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos nuestros ojos en Jesús, pasa lo que pasó con Pedro. Nuestra fe puede flaquear, el temor puede entrar en nuestra vida, ¿sí? Las circunstancias en las que nosotros vivimos, cuando nosotros nos quedamos mirando esas circunstancias, pueden afectar nuestra vida de una u otra manera. Entonces puede venir temor, puede venir la duda, puede faltarnos la fe para creer que Dios puede hacer lo que puede hacer en esa situación. A veces tenemos un problema y una dificultad y creemos que Dios no puede obrar, y como que desvalorizamos el poder de Dios en ese momento. Sí, creemos en un Dios poderoso, pero en ese momento creemos que Dios no puede actuar en esa situación. Entonces, eso hace que nosotros nos hundamos, empezamos nosotros a hundirnos. Cuando nosotros no tenemos fe, yo creo que aquí Jesús llamó la atención sobre Pedro hacia su fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué le faltó fe? Se arrancó bien, sí, empezó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué se hundió? ¿Por qué le faltó la fe? ¿Sí? Porque él empezó a ver las circunstancias que habían a su alrededor, y eso hizo que él empezara a hundirse. Y yo creo que algo que aquí lo vemos enfatizado es que nuestra mirada tiene que estar en Jesús.
Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Si nosotros caminamos con Jesús, tenemos fe, tenemos confianza, tenemos seguridad en Él y estamos visualizando al Señor siempre, eso hace que nosotros podamos mantenernos firmes. Si Pedro hubiera mantenido su mirada firme en Jesús, a pesar del viento, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que había en ese momento, él hubiera llegado hasta donde estaba Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Y me llama la atención de Pedro porque Pedro es un personaje que nosotros lo vemos de distintas maneras. O sea, lo vemos como una persona que muchas veces nosotros nos identificamos. Yo muchas veces me siento identificado con Pedro, ¿sí? Yo veo a un Pedro que de pronto sale, de pronto tiene una revelación cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? No, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen cosas distintas. Y bueno, ¿y ustedes qué dicen? Dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él tuvo una revelación de lo que era, pero andaba medio desenfocado. Y muchas veces uno se siente igual como cristiano. A veces nosotros queremos hacer cosas para Dios y tenemos un ímpetu, un deseo dentro de nosotros, pero vienen situaciones y nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y nos desmoralizamos, ¿sí? Vemos a un Pedro que está ahí con Jesús en el huerto de Getsemaní y cuando llegan a cogerlo con palos y que vienen detrás de él, saca su lanza, su espada y le corta a un soldado la oreja, ¿sí? Entonces tenía unos arranques, unos arrebatos, pero después de eso Jesús le dice, no, mira, no hagas eso. Dios, no, Señor, hasta la muerte voy contigo y todo. Pero Dios, ¿sabes qué? Antes de que el gallo cante hoy, tú me habrás negado 3 veces, ¿sí? Y sucede eso. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? Se acerca primero una criada y le dice, y después otra, y después otra persona le dice, y él empieza entonces a maldecir y a hablar de otra manera y después de que eso canta el gallo y él mira a Jesús. Y yo creo que en ese cruce de miradas fue un momento tremendo para él. Porque ese cruce de miradas hizo que él se arrepintiera de corazón. O sea, yo negué a mi maestro, quité la mirada de Jesús, ¿sí? Quité la mirada de Él y lo negué. Yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros no queremos hacer una cosa, pero viene algo sobre nuestra vida y como que nos olvidamos y ofendemos a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, nos devaluamos. O sea, ahí cae uno como en una situación, yo creo que para Pedro fue tremendo. Y eso fue un gran quebrantamiento. Y después tiene con Jesús resucitado, después de que pasa esa parte, ¿sí? Y yo creo que cuando hubo ese cruce de miradas, Jesús lo miraba y decía, Pedro, qué tremendo, te falta aprender, ¿sí? Y yo creo que nosotros muchas veces Jesús nos mira igual. Hay un cruce de miradas con el Señor y Él nos dice, tienes que aprender más. O sea, cuando nos ven caer en nuestras equivocaciones, cuando ve que nosotros nos equivocamos y que nosotros tropezamos y caemos, yo creo que hay ese cruce de miradas y Dios está diciendo, tienes que aprender más, ¿sí? Igual que pasó con Pedro. Pero luego que Jesús resucita, antes de la ascensión, Él tiene un encuentro con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y nosotros conocemos ese pasaje. Entonces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿sí? Y vuelve y le pregunta una tercera vez y a Pedro le dolió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, ¿sí? Entonces le dije, bueno, entonces apacienta mis corderos. Y yo quiero que nosotros podamos entender algo que es importante. El domingo pasado estaba hablando sobre el quebrantamiento. En la vida de Pedro, por ejemplo, seguimos con Pedro, en la vida de Pedro había un momento tremendo que fue el momento donde negó a Jesús. Ese momento, él dice que lloró amargamente, eso es lo que dice la Escritura, que lloró amargamente. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida donde nosotros sentimos y decimos que amamos al Señor y nos equivocamos y tenemos que llorar amargamente. O sea, eso es una cosa que es importante en nuestra vida. Eso es el quebrantamiento, el verdadero quebrantamiento, que decía el domingo pasado, el quebrantamiento que trae bendición, es ese, cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios y lloramos delante de Dios y confesamos lo que nosotros tenemos. Señor, nos hemos equivocado, estamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque quitamos nuestra mirada del Señor y entonces nos desviamos hacia cosas y empiezan a fluir dentro de nosotros ese tipo de cosas que realmente, en vez de glorificar a Dios, en vez de ser un testimonio nosotros para las cosas del Señor, es todo lo contrario, la embarramos, ¿sí? ¿Cuánto hemos sentido eso? Yo he sentido eso muchas veces, yo siento eso muchas veces. La he embarrado, Señor, perdóname. Yo no sé, de verdad, Dios tiene una paciencia grande con nosotros, ¿sí? Así como la tuvo con Pedro. Pedro equivocó, hizo muchas cosas, pero Pedro tenía un deseo de seguir al Señor. Y nosotros vemos a un Pedro después que tiene ese tiempo del bautismo del Espíritu Santo, que es lleno del Espíritu Santo. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que pasó por un quebrantamiento. Un Pedro que pasó por ese momento de negar a Jesús. ¿Sí me entiendes? Que venía del piso, que venía ahí caído. Estaba ahí
mal delante de Jesús. Pero ese Pedro se levanta ahora con el poder y con la unción del Espíritu Santo, ese encuentro con el Espíritu Santo. Y es un Pedro que se levanta y predica y muchas personas llegan a los pies del Señor. Y empieza a caminar y dice que donde él caminaba con Juan, la sola sombra de ellos sanaba a las personas. No era el efecto de Pedro en sí, sino era quien estaba caminando con Pedro. Y es interesante que nosotros podamos entender esto. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, que el Espíritu Santo haga morada en nuestra vida, que nosotros empecemos a adorar y a tener un tiempo de encuentro con Dios, que nosotros podemos pasar por un quebrantamiento en nuestra vida que va a traer bendición, que va a ser algo que va a cambiar el rumbo de nuestra vida, empieza a haber algo completamente diferente dentro de nosotros. ¿Sí? Ese efecto del Espíritu Santo dentro de nosotros, de comprender, de pasar por ese momento de quebrantamiento, es muy importante en nuestra vida. Y el quebrantamiento, yo quiero decirles y quiero ser enfático en esto, tal vez no lo dije la vez pasada, el quebrantamiento no es una vez que nosotros nos quebrantamos y ya estamos listos para el siguiente paso. El quebrantamiento es algo que tiene que ser día tras día en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros quitamos la mirada del Señor y nos equivocamos, nosotros tenemos que quebrantarnos delante de Dios y decir, Señor, me equivoqué. No quiero dar a entender que el quebrantamiento es una cosa que pasó en nuestra vida, ¿sí? Hace 10 años y que con eso nosotros seguimos caminando. No, el quebrantamiento es algo que tiene que pasar en nuestro corazón día tras día, ¿sí me entiende? Y les digo esto porque a las 4 de la mañana yo tenía que estar quebrantado delante del Señor, ¿sí me entiende? Estaba mal delante del Señor. Yo tengo que confesarlo, así tiene que ser nuestra vida. O sea, tenemos que quebrantarnos delante de Dios y decir, Señor, me siento mal, esto no me deja, ¿sí me entiende? Es un estorbo en mi vida, es una cosa que realmente nos quiere frenar, nos quiere, y nosotros podemos decir, puede ser del enemigo, puede ser de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro ego, de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces le echamos siempre la culpa al enemigo, pero muchas veces el problema radica en nosotros mismos. Nosotros tenemos un área de nuestra vida que no la hemos consagrado a Dios, que tal vez no la hemos entregado a Dios, y ahí es donde el enemigo viene y nos hace caer, y nos sentimos frustrados, avergonzados, nos sentimos demolidos, ¿sí? Y eso es la actitud que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Pero yo creo que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros pasamos por un tiempo de quebrantamiento, pasa lo que pasó en la vida de Pedro. Él se levantó, pero después de que tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, yo creo que nosotros insistimos en que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos esa experiencia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de recibir las lenguas, porque a veces nosotros nos vamos por las manifestaciones de Dios. No son las manifestaciones. Dios nos puede usar en sanidad, Dios puede sanar un enfermo, Dios puede darnos una palabra de profecía, Dios nos puede dar muchas cosas. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no son las manifestaciones las que nos deben a nosotros a estimular ni concentrarnos ahí, porque también esas manifestaciones pueden desviar nuestra mirada de Jesús, ¿sí? Y entonces estamos pendientes de la manifestación. No, que este hermano tiene profecía. Y yo veo que la gente se le va detrás de una persona que tiene profecía y quiere que le profetice. Y yo creo que no es eso lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Yo creo que la parte del Espíritu Santo y la relación con el Espíritu Santo es para que nosotros glorifiquemos a Dios, a Jesucristo, ¿sí? Esa es la parte importante. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, nosotros podemos estar seguros. Y cuando nosotros vemos la vida de Pedro, Pedro después de que pasó por ese quebrantamiento y Pedro después de que tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo, su vida cambió radicalmente. Ya no era el mismo Pedro que tenía su voluntad y hacía su voluntad cuando él quería. No, era un Pedro que estaba sujeto al Espíritu Santo. Y yo creo que eso es algo que tiene que haber en nuestra vida. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un antes donde nosotros hacíamos y manejamos nuestra vida. Pero tiene que haber un después cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y las cosas fluyen. Y hay armonía en nuestra vida. Hay armonía en lo que nosotros vivimos. Hay armonía en lo que nosotros hacemos. Desafortunadamente, uno de los problemas grandes que uno ve en la iglesia en el día de hoy es que mucha gente asiste a la iglesia y mucha gente es cristiano de domingo y mucha gente parece que lleva una Biblia ahí, pero pareciera que fuera una persona que tiene una comunión con Dios, pero no la tiene. Desafortunadamente se ha vuelto algo religioso, algo de hacerlo el domingo solamente. Pero yo creo que lo que Dios nos está hablando y lo que Dios está llevándonos a nosotros es a una dimensión diferente. Es a una dimensión donde nosotros tenemos que estar sujetos a Él, que tenemos que estar mirándolo a Él, tenemos que seguir las pisadas de Él, y eso es una cosa que demanda una rendición de nuestra vida total y completa, día tras día, vez tras vez. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? Eso tenemos nosotros que hacer. ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida? Es la obediencia, lo que nos ayuda a nosotros a crecer en esa relación con el Señor, cuando nosotros tenemos nuestra mirada plena completamente en el Señor, no cuando nosotros somos ocasionales y realmente nuestro testimonio es un testimonio que no bendice a nadie. Si la gente mira nuestro testimonio, es una vergüenza muchas veces.
Y la gente no quiere venir a los pies del Señor si ve nuestro estilo de vida. Pero cuando nosotros tenemos una vida rendida delante del Señor, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros caminamos y dejamos que el Espíritu Santo de verdad tome el control de nuestra vida, es otra cosa completamente diferente. Dice que la marca distintiva de una congregación llena con el Espíritu Santo es su amor inconfundible por Jesús. Es el amor inconfundible por Jesús. Muchas veces yo veo hoy en día que la gente se conecta cuando va a la iglesia y es como cuando sube el bracket de la luz, ¿cierto? Que se fue que no hay luz, entonces sube el bracket de la luz. Y ya nos vamos, entonces apagamos el bracket de la luz. Y esa es la relación que quieren tener de domingo con el Señor. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor debe ser algo permanente que nosotros podamos experimentar. A mí me ha hablado mucho realmente el pastor Fred Harley, del Colegio de Oración. Y una de las cosas que él dice, por ejemplo, me llama la atención, dice, muéstrame una congregación con el Espíritu Santo y le mostraré un montón de personas que están perdidamente enamoradas de Jesús. Y yo creo que tenemos, pensando nosotros en mantener la mirada puesta en Jesús, los ojos en Jesús, es muy importante que nosotros podamos diferenciar una cosa de lo otro. Cuando nosotros estamos llenos con el Espíritu Santo, Dios empieza a manifestarse entre nosotros y existe la tentación de alejar el enfoque de Cristo y ponerlo en las manifestaciones, lo que estaba hablando ahorita, ¿sí? A veces nosotros estamos en Cristo, pero viene una manifestación y nos parece glorioso, nos parece tremendo. Yo me acuerdo que cuando nosotros recién nos convertimos, nosotros fuimos a una campaña y en esa campaña, predicaron la palabra de Dios, muy lindo, y después empezaron a orar por los enfermos. Yo me acuerdo que teníamos a David y a Mónica pequeñitos, y ellos tenían sus boticas ortopédicas, tal vez yo les conté eso. Y bueno, llegó el momento ya que bajaran la plataforma a orar, pero no podíamos bajar porque estábamos en la parte de arriba de un estadio. Y no era posible bajar. Sin embargo, oramos y pusimos nuestra fe en que Dios podía sanar, ¿sí? Y entonces Esperanza y yo tocamos los pies de los niños, las boticas de los niños, y decimos, Señor, haz un milagro, y estamos recién llegados a los caminos del Señor. Y para sorpresa nuestra, cuando llevamos los niños al doctor, dijo, ellos no necesitan botas, ellos están bien. Sí, Dios hizo un milagro, tremendo, ¿sí? Después seguimos asistiendo a las campañas, y algo que vimos en ese tiempo era que Dios calzaba muelas. Gente que tenía problemas con muela destapada y esa cuestión, ¡pum!, era calzada esa muela, ¿sí? Y entonces uno como que quiere ver eso. Entonces yo dije a una persona, abre la boca, déjame ver qué fue lo que hizo el Señor. Y había una calza perfecta ahí, una perfecta calza ahí. Y otra cosa que había era otra manifestación, porque mira, Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Nosotros no manejamos la gloria de Dios, es Él. Y otra cosa era que la gente levantaba sus manos y la gente recibía un aceite en sus manos. Un aceite del Espíritu Santo. Sí, tenía sus manos levantadas ahí y venía un aceite. Yo vi el aceite. Y había una escarcha dorada. Caía sobre la gente. Y era un aceite y una escarcha dorada ahí. Yo vi eso. ¿Sí? Y entonces, ¡wow! ¡Qué tremendo! Para uno pues le llama la atención eso. ¿Sí? Y bueno, había sanidades, gente paralítica salía caminando, gloria a Dios, tremendo, sí, dejaban sus sillas de ruedas y muchas cosas, para nosotros era una novedad eso, ¿sí? Y entonces cuando uno escucha esas cosas, bueno, tremendo, y que la parte de la profecía y que hablaban en lengua, yo no entendía al principio, ¿no? Y dices, ¿qué es? ¿Dónde nos metimos? Aquí hablan raro, ¿sí? Y yo miraba a toda la gente pero entonces uno tiene una sensación porque es una atmósfera completamente nueva para uno. Pero algo que es importante es que nosotros no vayamos tras las manifestaciones, ¿cierto? Dice que no es el fuego, sino es realmente quien manda el fuego, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y poner nuestra mirada en el Señor. Uno tiene un deseo y hay una situación de que todo eso es novedoso y qué lindo y la manifestación y las cosas, pero no nos quedemos en las manifestaciones no es lo importante. Lo importante no es que Dios se manifieste una vez aquí, ¡buah!, y no más.
y tenemos solamente una experiencia que se manifestó. No, yo creo que la parte importante es cuando podemos tener esa relación y podemos sentir la presencia de Dios, podemos tener esa comunión con el Señor y podemos ver que Él realmente habita, por ejemplo, en la alabanza de su pueblo, ¿sí? Que podemos tener esa seguridad que estamos cantándole a Él. No estamos cantándole a las personas, no es para hacer un servicio bonito, que nos suene a nosotros bonito. No, muchas veces puede estar nuestra garganta desafinada, pero sabe que si nosotros lo estamos haciendo con nuestro corazón, Dios lo está recibiendo, Dios lo está tomando. Pero entonces tenemos que enfocarnos en Él. Y hablando, este pastor Fred Harley, él habla de que, menciona que ha estado en más de 40 naciones y ha estado orando con miles de congregaciones, ¿sí? Con muchas congregaciones. Pero él quedó completamente impactado por la iglesia en Jerusalén. Dice, el enfoque, el celo, la urgencia, la necesidad, la integridad de la iglesia de Jerusalén son inusuales. Y estos creyentes marcan el ritmo para el resto de nosotros. Yo creo que esto nos habla a nosotros de poner nuestra mirada en el Señor, en Cristo, ¿cierto? En Cristo nuestro Salvador, el único puente perfecto, que nosotros podamos mirarlo a Él. Y dice que tuvieron una experiencia en el año 2013. Ellos fueron a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia cristiana allá en Jerusalén. Y dice que ellos tenían eventos que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche. Solamente tomaban 90 minutos para almuerzo y para cenar, para almorzar y cenar. Y dice eso, pues realmente un tiempo de 9 a 9 es una jornada violenta, una jornada de 12 horas, ¿cierto? Por lo menos uno cuando ya está más viejito, uno queda rendido, agotado. Está buscando cama después de eso. Y eso realmente sería un tiempo excepcional, realmente, si uno lo mira, ¿cierto? Para orar, para recibir enseñanzas, para adorar, para tener tiempos preciosos en la presencia del Señor. Era hermoso. Y para cualquiera de nosotros así era. Pero sabe que para la iglesia de Jerusalén eso no era suficiente. Ellos se reunían a las 10 de la noche y estaban adorando y orando y teniendo un tiempo precioso con Jesús hasta las 2 de la mañana muchas veces. Y no solo eso, sino que ellos empezaban su sesión a las 9 de la mañana. Más o menos a las 8 iban a estar desayunando. Pero la gente se levantaba, después de que estaba a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana estaba levantada. Y de 5 a 7, sí, antes de las 8, antes del desayuno, ellos estaban teniendo un tiempo extracurricular de poder adorar y tener la presencia de Dios. Ahora, ¿quién los estaba diciendo? ¿Quién les estaba diciendo? Hay una reunión a tal hora. No, no, nadie. ¿Por qué? Porque había una pasión, había un amor especial por el Señor. Ellos tenían una hambre grande por el Señor. Ellos aman a Jesús. Ellos amaban a Jesús. Y a mí me llama mucho la atención eso porque es una pasión tremenda. Y él dice, mira, después de que cuando yo me enteré de eso, yo dije al otro día, no, pues ahorita van a estar extenuados, van a caer como muertos. Mejor dicho, y voy a empezar enseñando. Sí, lo primero que voy a hacer, lo primero que él tenía preparado era una enseñanza. Dice, no, pues ahorita van a estar estos gateando, mejor dicho, se me van a quedar dormidos ahí. Y una enseñanza, y preciso arranco con una enseñanza que es larga. ¿No? Y cuál sorpresa para él cuando los vio que estaban todos atentos, mejor dicho, estaban vivos, esperando y tomando, absorbiendo como esponjas cada palabra que él estaba hablando, todo lo que él estaba diciendo. Sí, quedó realmente sorprendido. Entonces fíjate que es importante cuando nosotros podemos tener nuestra comunión, nuestros ojos bien puestos en Él, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no, por eso decía, no es algo que uno pueda aprender y apagar. La relación con Jesús es algo que es permanente, algo que está en todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros hablamos de tener una relación con el Señor, es eso, ¿cierto? Es que Él está metido en toda nuestra vida, en todo nuestro mundo, en todo nuestro trabajo, en nuestros negocios. No es algo que dice, no, o sea, una cosa es la iglesia y otra cosa son los negocios. No, yo creo que todo va unido. Si yo soy una persona que adora al Señor, adoro a Jesús, en mis negocios yo tengo que mostrar la misma integridad hacia Jesús, en mi forma de actuar, en mi forma de hacer negocios, en mi forma de conversar, en mis palabras, en lo que yo hago, donde yo voy. Si yo tengo una diversión, pues voy en una diversión, pero ahí es importante tenerlo, ¿sí? Y yo creo que me habla mucho porque nos motiva, o sea, es un punto tremendo cuando la gente puede estar enfocada en Jesús, en las cosas de Dios. A veces nosotros estamos tan entusiasmados, pero viene una primera noticia que nos dan y pronto se pone en peligro nuestro trabajo y entonces ahí quedamos tristes, quedamos abatidos, quedamos en el piso realmente por esa situación. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra mirada de Jesús, lo que pasó con Pedro, ¿sí? Y empezamos a hundirnos, empieza a venir el temor, empieza a venir el miedo, empieza a sentir qué va a ser de nuestra vida, ¿sí? Y no nos acordamos que Dios es un Dios
que es proveedor, que nosotros dependemos de Él. Nuestra vida depende de Él. Todo lo que nosotros tenemos depende de Él. Si Dios para que nosotros respiremos, hasta ahí llegamos. Pero la misericordia de Dios nos deja respirar cada día. Cada día que amanece es un día nuevo. Es un día donde realmente podemos ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Entonces, creo que cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, nos mantenemos enfocados. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, estamos enfocados en lo que es. Él es el que nos dice, ¿ok? Y Él es el que nos alienta. Entonces, yo creo que las manifestaciones muy lindas, pero yo creo que más que las manifestaciones queremos tener la presencia del Señor, queremos tener a Jesús, que Jesús pueda ver nuestro corazón ardiente. Qué hermoso, de verdad que para mí es un sueño y es algo que yo deseo. Mi visión, mi deseo es que esta sea una iglesia que donde nosotros podamos estar adorando y alabando al Señor, y Él esté presente, Él esté ahí diciendo, me agrada esta iglesia, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a ese nivel, pero solamente podemos llegar a ese nivel no porque nosotros lo hacemos en nuestra capacidad, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y entendiendo que cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, eso nos permite, nos llena de vida. Él nos puede transmitir, Él nos puede usar, ¿sí? Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, pero los primeros que nosotros tenemos que creerlo somos nosotros mismos, de lo que Dios puede hacer. No minimicemos, ¿sí? No minimicemos el poder que Dios tiene. Dios tiene un poder grande y maravilloso. Y Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él, que nosotros podamos sentir de que Él es verdaderamente el dador de la vida, ¿sí? Que no hay nadie como Él. Entonces, hablando de esa iglesia, Jerusalén disfruta de una maravillosa libertad, es libre de muchos paradigmas religiosos y culturales que otras congregaciones parecen nunca escapar, ¿cierto? Están ahí. Ciertas religiosidades, ciertas cosas. Y ellos le dan la bienvenida a la presencia de Cristo. Libertad, como la libertad que había en la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Esa libertad que había en la iglesia primitiva. Así le dan, Señor, ven a este lugar, muévete como tú quieras, haz la manifestación que tú quieras. Y yo creo que es lindo cuando nosotros podemos tener un corazón dispuesto en esa dirección y estamos mirándolo a Él. Mantener lo principal como lo principal. ¿Sí? Entonces lo principal no son las manifestaciones, lo principal es el Señor, lo principal es poner nuestra mirada en Cristo. Muchas veces la iglesia miramos nosotros las manifestaciones, miramos nosotros los regalos, los dones que Dios nos da y nos quedamos ahí, nos embebemos ahí y perdemos nuestra mirada realmente de lo principal importante que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Ahora, en Juan 15:26, Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, Él testificará acerca de mí. Y Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando vino el Espíritu Santo, después de que Jesús subió, Dios, yo me voy, pero sabes que yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él es el que testifica acerca de mí. Él es el que me glorifica, toma de lo mío y se lo hace saber a ustedes. En otras palabras, no glorifique el fuego, déle la gloria a aquel que el fuego revela. Como el papel del Espíritu Santo es exaltar a Cristo en todo lo que Él hace, ¿quiénes somos nosotros para apartar el enfoque de Cristo y ponerlo sobre lo que hace el Espíritu Santo? Hay una cita que está en Hebreos 12:2, dice, sobre lo que vengo hablando de poner los ojos en Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el énfasis es ese, ¿sí? Hay un pasaje que está en Lucas 10, me gustaría leerlo, lo leemos, Lucas 10. Y aquí está hablando del regreso de los 70. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos.
Entonces aquí los discípulos regresan después de ese viaje misionero corto que los mandó de dos en dos. Y Jesús los encontró aquí hablando de la manifestación. Uy, tremendo, mira, aquí un espíritu nos salió así, y cosas inusuales que ellos habían visto. Realmente para ellos era un mundo nuevo, ¿cierto? Y entonces llegan delante de Jesús. Le dije, Señor, hasta los espíritus se nos sujetaron en tu nombre. Tremendo, ¿sí? Bueno, pues Jesús tenía gran gozo, ¿sí? Él tenía regocijo del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, Él corrigió el enfoque de ellos, de la celebración, con una amable reprensión, ¿cierto? Y le dice, sin embargo, no se alegren de que pueden someterse los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Él está diciendo a sus discípulos, mantengan el enfoque en mí, en lo que yo hago, no en lo que ustedes hacen. Enfóquese en lo que hago en ustedes y no mediante ustedes, ¿sí? Y yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios hace en nosotros, es muy importante que nosotros podamos ser sensibles. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios hace primero en mi vida? Porque nosotros nos enfocamos en lo que Dios hace mediante nosotros. Uy, que Dios me usó y oré por una persona y se sanó y gloria a Dios. Bueno, pues eso es bonito, pero eso no es lo más importante. Es lo que Jesús dice, ¿sí? Lo más importante es enfocarse en Jesús. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Aquí está mi vida, yo me presento delante de ti, Dios. ¿Qué áreas en mi vida hay que tienen que cambiar? ¿Qué cosas en mi vida yo tengo que quitar definitivamente? Tengo que erradicar definitivamente. Pues yo creo que cuando llegamos con Dios, yo miro eso como cuando uno piensa, por ejemplo, en un viajero, ¿no? Hay un cuadro muy simpático de los dibujos animados que se iba de su casa y era un palo con una mochila, ¿sí? Con una mochila, con un palo, ¿sí? ¿Viste la figura? Y yo creo que uno llega delante del Señor, muchas veces nosotros llegamos con ese palo y esa mochila y empezamos a caminar y el Señor dice, saca eso, y uno empieza a desocupar su mochila, ¿sí? Y quita eso, eso no es mío, no me gusta. Entonces uno tiene que parar, sacar de la mochila y tirar. Y entonces se va alivianando la carga. Y hay cosas que toca sacar de esa mochila. Y en nuestra relación, o sea, nosotros sabemos eso, ¿de qué manera? La sabemos cuando nosotros estamos relacionados con el Señor. Cuando tenemos una relación estrecha, podemos escucharlo. Hay mucha gente que arrancó con su mochila llena y todavía sigue con su mochila llena porque no tiene tiempo, no le da tiempo de escuchar lo que Dios está hablando a su vida, ¿sí? Pero yo creo que algo que nosotros hablamos de que Dios sensibilice nuestros sentidos, ¿sí? Nuestro oído espiritual, que podamos escucharlo a Él, nuestros ojos espirituales, que podamos ver, que podamos visionar lo que Dios quiere mostrarnos, nuestro tacto, todas las cosas que podamos sentir y experimentar su presencia, que podamos oler el olor de su perfume. Yo creo que todo eso es hermoso, ¿cierto? Pero todo eso apunta hacia algo, hacia nuestra sensibilidad para mirar nuestra propia vida. Primero lo que Él quiere hacer en nosotros. A veces nosotros nos enfocamos en lo que nosotros queremos hacer para el Señor. No, es que yo quiero hacer para el Señor esto. No, es que yo quiero tener un ministerio grande. Es que yo quiero hacer esto y es mi ministerio. Mira, lo más importante, y quiero que me presten atención en esto, lo más importante no es nuestro ministerio. Lo más importante para Dios es Él. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, eso es lo más importante. Lo otro es secundario, ¿sí? Y entonces, ¿qué? ¿Ser pastor no es importante? Ser pastor es el resultado de tener una comunión con Cristo. Y de ahí es donde viene eso, de ahí es donde viene un llamado, de ahí es donde viene un deseo de servir, de ahí es donde deben hacer nuestro ministerio, lo que yo hago en la iglesia, lo que yo hago para el Señor, y tengo que hacerlo con amor, con gusto, con alegría. No es que me tocó hacer esto, qué jartera, ¿sí? Qué jartera, no. ¿Qué tal yo pensando, no, me tocó predicar mañana, qué aburrido? No, gracias Señor, esa oportunidad que tú me das para hacerlo, ¿sí me entiendes? Entender eso, ¿sí? Una persona le tocó vivir en la puerta. No, otra vez a la puerta, hombre. Ya, estoy aburrido en la puerta. No, Señor, gracias. Gracias. Una actitud de gratitud, Señor, gracias. Porque eso es la forma. ¿Sí me entiende? Es servicio, el servicio. Dios quiere mirar nuestro corazón. Y muchas veces no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Él quiere. Porque Él mira toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando somos sensibles, entendemos qué es lo que hay en nuestra mochila que hay que seguir sacando. Hay orgullo. Ok, yo puedo estar en un ministerio. Hay orgullo. Yo tengo que quitar eso y sacarlo de ahí. Esta cosita
Esta palabra de crítica, sácala de la mochila, quítala, ¿sí? Y empezar hasta que nosotros quedamos libres. Y no necesitamos ni mochila ni palo. Se va para la basura eso también. ¿Sí me entiende? Que nosotros necesitamos es a Cristo, necesitamos es una relación con Dios. Entonces, ni palo ni mochila, quedamos libres, quedamos limpios. Cuando nosotros estamos ahí, miramos al Señor, eso es lo verdaderamente importante. Ahí es donde está el secreto. Esa es la parte importante. Tenemos que tener nuestros ojos en Jesús. Mire, Pedro, cuando le dijo a Jesús, si eres tú, deja que yo vaya a ti y camine por las aguas, dijo, venga. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón un deseo, un anhelo, algo bien grande, bien hermoso. Y tú crees, no, imposible, Dios que me va a usar a mí. No, Dios te quiere usar a ti. Pero tú tienes primero que creerlo. Pero tú tienes que poner, antes que eso, en antelación, poner tu mirada en el Señor. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, podemos entender lo que Él quiere, podemos conocer su deseo. El que nosotros hagamos una cosa u otra, eso no es relevante. Eso no es importante. Gloria a Dios porque nos usa, gloria a Dios por eso. Pero realmente la persona verdaderamente importante es Él. Lo importante es lo que Dios hace en nuestro corazón. Lo que Dios hace en nuestro corazón tiene un efecto sobre nuestro testimonio, tiene un efecto sobre la vida del mundo y le habla y le predica la vida del mundo. ¿Sí? En una oportunidad yo le dije que hay 4 evangelios, ¿cierto? En la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay un quinto evangelio y ese quinto evangelio somos nosotros mismos. Ese evangelio que está escrito en nuestro corazón. Ese evangelio que nosotros nos movemos y estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios nos permite tener un buen testimonio que habla a la gente, ¿sí? Y eso es la parte importante. No es nosotros, no es nuestro testimonio, no es que nosotros nos sentimos orgullosos, ¿cierto? No, de eso. Esa es la misericordia de Dios. Tú y yo estamos en los caminos del Señor hoy porque pusimos un día la mirada en el Maestro, pusimos un día la mirada en Jesús, le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador y de ahí empezó a cambiar y a venir un cambio completo y radical en nuestra vida. ¿Sí? Pero fue solamente en ese punto cuando nosotros pusimos la mirada en el Señor. Y yo creo que nunca debemos de quitar la mirada del Señor. Mientras estamos vivos tenemos que mirar al Señor hasta el último momento. Aunque lo estamos mirando aquí y cerramos nuestros ojos, pero lo empezamos a ver allá. Pero continuamos viéndolo a Él. Amén. Ese debe ser, o sea, el énfasis importante y lo que yo quiero que en esta mañana que podamos entender nosotros, creo que ese es el deseo del corazón de Dios, es que nosotros podamos mirarle a Él, poner nuestros ojos en Él siempre. En el Salmo 115, uno dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Y aquí está el enfoque principal y único. Está en Él, no en nosotros. Él es el grande, Él es el que murió, Él es el Rey de gloria, Él es el Señor de señores, Él es el fuerte de Israel. Él fue el que murió y resucitó, el que ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Él fue el que derramó su sangre por ti y por mí. Él fue el que abrió el camino de comunión que estaba roto con el Padre y lo estableció a través de su muerte. Y solo a través de Él y de la sangre de Jesús que nosotros tenemos vida eterna, tenemos entrada con Dios. Él es el único que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. O sea, nuestra mirada tiene que estar concretamente en Jesús. Nuestra mirada y nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada en Jesús. Porque no es algo que empezó ahorita y que termina dentro de 4 o 5 años, o 20 años, o 50. No, no es eso. Es algo que empezó en el momento que empezó y que va a continuar por la eternidad. Amén. Entonces, Él es el que nos da esa puerta de entrada. Por eso nosotros tenemos que tener una gratitud, tener un amor especial por el Señor, por lo que Él hace por cada uno de nosotros. ¿Sí? Tenemos que aprender a poner nuestra mirada siempre en Él, mirarlo solo a Él. Y yo creo que ahorita paremos un momentico y que yo quiero que tú pienses y tú puedas expresarlo con tus labios. Debemos tener un corazón enfocado en el Señor, pero un corazón agradecido con lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Si yo te preguntara esta mañana, ¿por qué tendrías que darle gloria a Dios por una cosa específica que Él ha hecho en tu vida? ¿Cuál sería esa cosa? Yo quiero que tú cierres tus ojos un momento y tú pienses en esta pregunta. ¿Por qué cosa específica le daría la gloria a Cristo de lo que Él ha hecho en ti? ¿Qué cosas específicas ha hecho en mi vida por las cuales yo le doy la gloria a Cristo? Yo quiero que cierres tus ojos un momentico y pienses, ¿sí? ¿Cuál es esa cosa
por la cual yo estoy tan agradecido que Él ha hecho en mi vida. Hay muchas cosas que Él ha hecho, pero ¿cuál es esa más importante que tú tienes de gratitud para Él? ¿Ya la tienen? Sí. Ok, bueno. Entonces, expresémosla. Yo quiero dar, ¿puedo hablar? Sí, sí. Yo quiero dar gracias al Señor porque en el momento que ha venido en mi vida, en el día en que yo lo recibí a Él como mi Señor y Salvador. Amén. Y desde ese momento Él ha cambiado mi vida totalmente. Y doy gracias a Él por eso. Amén. Bueno, yo creo que eso es algo general, ¿no? Todos damos gracias a Dios por ese momento precioso. Pero ¿qué otra cosa hay? O sea, que sea relevante para ti, que tú digas, bueno, mira, yo creo que hay esto y esto y esto que Dios ha hecho en mi vida y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, eso es, porque creo que todos, o sea, lo más importante, si no estuviéramos aquí, fue que Cristo nos salvó. Sí, que somos salvos a través de su sangre, de lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo primordial, pero creo que hay otros motivos también para darle gracias. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Pensemos un poquito. ¿Quieres bajar el aire? Apágalo. Está muy caliente, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros motivos hay para darle gracias? Pues aparte de la salvación y el cambio de nuestra vida, la sanidad del cuerpo. La sanidad del cuerpo. Bueno, si vamos a numerar, hay muchos, porque eso mismo, como para llegar a este país mismo, también nosotros hemos orado y el Señor nos concedió eso. Hemos llegado aquí y hemos seguido en su camino a pesar de las circunstancias que se presentan en nuestro camino. Hemos perseverado en su camino y estamos hasta hoy día tratando de mejorar cada día en el camino del Señor. Amén. Por nuestra salud, por nuestro trabajo, por mis hijos, por mis nietos. Gracias a Dios. No sé, muchas cosas. Ok, yo creo que cuando uno mira por qué tendría que darle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, yo creo que hay innumerables cosas, ¿cierto? Si nosotros miramos, por ejemplo, por lo que Él nos ha enseñado, yo creo que Él nos ha enseñado muchas cosas, ¿sí? Su palabra, sí. Yo creo que es una de las cosas por las que tenemos que agradecer, porque su palabra es vida, ¿sí? Para nosotros. Por cosas que nos ha enseñado que han sido fundamentales en nuestra vida. Yo creo que si uno mira después de la salvación, una de las cosas importantes que Dios nos da es luz a través de su palabra, ¿sí? Es la enseñanza que viene a través de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos alimenta, es un alimento espiritual para nosotros, ¿no? Entonces ver uno, y yo le doy gracias porque, por ejemplo, en esta semana terminé de leer la Biblia, terminé el Nuevo Testamento, vengo con el Antiguo, el Nuevo y Antiguo, y terminé, y pues yo la he leído varias veces, pero la palabra de Dios tiene una luz tan increíble, y a veces hay momentos donde yo leo y parece que nunca hubiera visto ese pasaje, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces parece que fuera algo nuevo completamente para mí, que nunca ha pasado. Entonces, son un sinnúmero de cosas que Dios nos habla a través de su palabra, y a veces esa palabra toma un sentido, y cuántas veces viene esa palabra y nos consuela. Estamos en un momento de dificultad y viene esa palabra y nos consuela y nos levanta, nos anima, nos fortalece. Entonces yo veo y yo le doy gracias realmente al Señor por eso, ¿no?
porque eso ha sido importante en mi vida. O sea, cuántas veces está uno como desanimado, desalentado, y viene la misma palabra y lo levanta, viene esa palabra rema, viene esa palabra que me sostiene, por ejemplo, me ha sostenido en muchas situaciones y me levanta. Y yo creo que es importante que seamos agradecidos con Dios, pero nuestro enfoque siempre tiene que estar metido en Jesucristo. O sea, Jesucristo es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Yo creo que esta iglesia de Jerusalén, de la que hablaba al principio, es un reto para cada uno de nosotros de poner nuestra mirada en el Señor, de sentir una pasión y un deseo, ¿sí?, por Él profundo. Y es algo que Dios solamente lo puede hacer por nosotros. Amén. Yo creo que tenemos que mirarnos espiritualmente. Si todavía nos quedan cosas en esa mochilita, si todavía la tenemos que sacarlas. Señor, ayúdenos a quitar esa carga, ese peso. Y yo quiero que en este momento vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Amén. Vamos a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, nos ha regalado, y que podamos estar siempre mirándolo a Él en todas las circunstancias. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra tiene un efecto sobre nuestras vidas, que nos enseña, nos anima, nos fortalece, Señor, nos ayuda, Padre. Gracias, Señor, por esa preciosa palabra que tú nos has hablado en el día de hoy, en este pasaje, Señor, de la vida de Pedro, Señor. Y queremos, Dios, como Pedro, en todas sus dificultades, en todas sus situaciones, Señor, mirarte a ti, continuar mirando a ti, Dios. Perdón, Señor, por todas nuestras equivocaciones, por todas nuestras fallas, todos nuestros errores, pero gracias que podemos mirarte a ti, Dios, y podemos encontrar en ti siempre esa mano amorosa que quiere restaurarnos, levantarnos, animarnos, fortalecernos, Señor. Padre, queremos quitar nuestra mirada de todas las manifestaciones o de las bendiciones o de las cosas que tú nos has dado, Señor, y queremos concentrarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que podamos hacer de esto, Dios, un estilo de vida, Padre. Que no sea algo que prende y apaga, sino sea un estilo de vida que nosotros podemos vivir cada día mirándote a ti, gozándonos en ti, deleitándonos en tu presencia. Ayúdanos a entender y a comprender la magnitud de la obra preciosa y maravillosa que tú hiciste por nosotros al rescatarnos, Señor. A veces tomamos eso tan a la ligera, a veces como que se nos olvida. Pero Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado una vida eterna, Señor. Podemos tener una comunión contigo permanente. Aún cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, Dios, podemos continuar por la eternidad en esa relación, en esa comunión. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos has hablado hoy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Y pedimos, Padre, que tú nos ayudes a nunca desviar nuestra mirada del propósito principal que eres tú, Jesucristo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.